Hola, vamos a hablar un poco de anatomía de la laringe en esta ocasión. La laringe es una estructura realmente muscular y cartilaginosa. Tiene un esqueleto formado básicamente por cartílagos, es decir, todo el esqueleto que lo conforma es cartilaginoso, un esqueleto cartilaginoso unido por músculos y ligamentos, es decir, una estructura que está también en la región anterior del cuello. Mide aproximadamente unos 5 centímetros más o menos de longitud y está suspendida en toda la región anterior del cuello a través de un hueso que es el hueso hioides. Así está conformada la estructura que denominamos la laringe. Ok, el componente cartilaginoso. La estructura cartilaginosa de la laringe está formada básicamente por cartílagos, como les decía. Hay tres que son cartílagos impares. Uno es el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Esos son un solo cartílago, es decir, que son únicos. Y los cartílagos aritenoides, que son pares, son dos, uno de cada lado. Los cartílagos corniculados, que están un poquito por encima están por encima de los aritenoides, pues son dos, uno de cada lado. Y los cartílagos cuneiformes, que también son dos, uno de cada lado. Esa es la estructura, la estructura de cartílago, pero con forma. El cartílago del epiglotis tiene forma como de hoja, es como si fuera una hoja, único, y está insertada en la parte posterior del cartílago tiroides. La función de ese cartílago epiglótico, pues, como descender, en el momento de la deglución, él desciende para bloquear el espacio glótico, para evitar que los alimentos, es como una protección para evitar que los alimentos, pues, penetren al espacio laríngeo. El cartílago tiroides es un cartílago que forma como si fuera un escudo con dos placas laterales que se unen en el centro y forman más o menos como un escudo. El cartílago tiroides. El cartílago cricoides, entonces el cartílago cricoides es un sello, es un cartílago completamente redondo, es un sello, es un cartílago circular que tiene una región posterior más alta que le llamamos placa del cricoides y es como biselado, va de arriba hacia abajo. Ese es el cartílago cricoides. Los aritenoides son dos, tienen forma triangular y tienen dos procesos los cartílagos aritenoides. Un proceso anterior que se llama proceso vocal y un proceso posterior que se llama proceso muscular. En el proceso anterior ellos son como forma triangular y están por encima del cartílago cricoides, articulado en el cartílago cricoides. Entonces en ese proceso anterior, que es el proceso vocal, ahí se va a unir el ligamento vocal que va a dar forma a la cuerda vocal. Y en la región posterior de ese cartílago aritenoides hay un proceso muscular que da inserción a los músculos, a parte de los músculos intrínsecos de la laringe. El cartílago corniculado está por encima del cartílago aritenoide y da un poquito de tensión, de rigidez al pliegue aríteno epiglótico. Igual el cartílago cuneiforme está un poquito más dentro del ligamento aríteno epiglótico, entonces también lo que hace que da rigidez a esas estructuras ligamentosas. Aquí en esta imagen vemos una laringe vista desde la región anterior. Vemos arriba el hueso hioides, sobresale un poco el epiglotis y vemos cómo la laringe entonces está suspendida del hueso hioides. Entre el hueso hioides y lo que sigue, el cartílago tiroides, hay un espacio o membrana y esa membrana se llama membrana tiroidea porque va desde el tiroide hasta el hioides. Si abrimos esta membrana por donde entran vasos sanguíneos y por donde entra el nervio, por donde entra el nervio laríngeo superior, la parte mucosa del nervio laríngeo superior, pues entonces si abrimos esta membrana hacemos la cirugía que se llama una cricotiroidotomía.
la membrana, perdón, hacemos una, perdón, hacemos una apertura de la membrana la membrana tiroidea, perdón, la membrana tiroidea. Abrimos aquí y si abrimos esta membrana tiroidea, vamos a llegar al espacio periepiglótico, es decir, vamos a caer por delante de la epiglotis. Entonces aquí vemos el cartílago tiroides, que es como si fuera un escudo, el cartílago tiroides, no tiene esa porción posterior, y vemos las astas superiores, mayores y astas menores del cartílago tiroides, y como ustedes ven el cartílago tiroides, entonces se une con el cartílago cricoides, que es el que le sigue. Y hay un espacio entre el tiroides y el cricoides, que era lo que le mencionaba ahorita, hay un espacio y ese espacio se llama membrana cricotiroidea. Este espacio que está aquí es la membrana cricotiroidea porque está entre el cricoides y el tiroides. Si abordamos esta membrana, hacemos lo que se llama, aquí sí es verdad que hacemos lo que llamamos la cricotiroidotomía, es decir, abrir esas vías aéreas a través de ese espacio. Si abrimos ese espacio, pues vamos a quedar justamente por debajo de la glotis, es decir, vamos a entrar justamente por debajo de las cuerdas vocales. Es decir, que si hay un paciente que tiene una obstrucción en la porción superior de las cuerdas vocales que no puede respirar, nosotros podemos abrir aquí esta membrana, que es la membrana cricotiroidea, y hacemos lo que se llama una cricotiroidotomía. Y entonces ya luego tenemos el cartílago cricoides, y entre el cartílago cricoides y los anillos traqueales, pues entonces ahí empiezan músculos, que ya son los músculos traqueales que están entre un anillo y otro. Es decir, que esta es la estructura vista de frente, vista anterior de la estructura de la laringe. Si vemos una vista lateral, que es esta la que tenemos, entonces tenemos el ioides aquí arriba, el hueso ioides, el ligamento ioepiglótico, porque va del ioides al epiglotis, que es este que está aquí, y la epiglotis insertándose en el tiroides a través de un ligamento que se llama tiroepiglótico, que es este ligamento, aquí el ligamento tiroepiglótico, que es donde se une el tiroides y la epiglotis. Aquí podemos ver lateralmente la membrana tiroidea, porque va desde el ioide al tiroides, y entonces vemos el tiroides y aquí vemos entonces el cricoides, que el cricoide, como decíamos, tiene una porción superior, posterior, que es más alta, que le llamamos la placa cricoidea, y va como en bisel hacia abajo. Y aquí podemos ver entonces la membrana cricotiroidea, entre el tiroides y el cricoides, la membrana cricotiroidea. Entonces vemos acá que sobre el aritenoides, articulado sobre el aritenoide, sobre el cricoides, perdón, tenemos el aritenoides. Es decir, que el aritenoides se articula con el cricoides. Y vemos, como les decía, que tiene una porción anterior, que es el proceso vocal, que contiene el ligamento vocal, que va a dar forma a la cuerda vocal, y tiene un proceso posterior, que se llama proceso muscular, donde se insertan músculos. Entonces vemos que por encima del cartílago cricoides tenemos el cartílago corniculado. Este es el cartílago corniculado que está aquí por encima del cricoides. Esto es una vista lateral. Igual, anatómicamente, la porción interna de la laringe internamente la dividimos en tres segmentos. Lo que está por encima de las cuerdas vocales, entonces a todo eso le llamamos supraglotis, es decir, sería toda esta zona que está aquí por encima de las cuerdas vocales. El espacio que está entre las dos cuerdas vocales le llamamos espacio glótico, y el espacio que está por debajo de las cuerdas vocales, esos 2 centímetros que están por debajo de las cuerdas vocales, entonces le llamamos subglotis. Es decir, que la laringe internamente está dividida en supraglotis, que es lo que está por encima de las cuerdas vocales, glotis, lo que está entre las dos cuerdas vocales, y subglotis, lo que está por debajo de las cuerdas vocales. Ya eso es la estructura anatómica. Toda estructura laringea, internamente toda la mucosa laringea, está conformada por un epitelio respiratorio, excepto acá, excepto en la cuerda vocal, donde el epitelio ya no es respiratorio, sino que es un epitelio plano estratificado. Aquí vemos cómo el cartílago
cricoides, ¿verdad? Está articulado por encima con el cartílago aritenoide. Entonces aquí podemos ver el cricoides, el aritenoides y los cartílagos corniculados. Este es un esquema que me gustó bastante, yo lo encontré en el internet, no le pedí autorización a la SketchMed, que no sé quién es, ni el SketchMed tiene aquí, parece su página de Facebook y su página de Instagram, que alguien le dará seguimiento, pero me pareció interesante, lo tomé, no sé si estoy violando un copyright, pero me pareció interesante porque es un esquema que nos permite visualizar todas las estructuras de la laringe. El hueso hioides en verde, en rosado arriba la epiglotis, en morado el tiroides, cartílago tiroides, en azul por detrás el cartílago aritenoide y los corniculados, y en verde el cartílago cricoides. Entonces me pareció interesante todo esto, aquí como dibujando la membrana o ligamento cricotiroideo, me pareció bastante interesante y por eso pues lo puse, porque se veía como más esquemático para que ustedes puedan ver cómo en realidad es la laringe. Entonces, donde se unen las dos placas laterales, acá en este centro, es donde se produce la eminencia laringea, que muchos conocen como nuez de Adán, que no es más que esa unión de las dos placas de cartílago, que en la mujer es un poco más suave, en el hombre es un poco más prominente esa unión de las dos placas laterales del cartílago tiroides, formando entonces lo que se llama la nuez de Adán en los hombres. En la mujer es un poquito más plana, menos sobresaliente. En esta imagen básicamente para mencionar que aquí tenemos otra vez una vista lateral de la laringe, donde vemos la epiglotis con el ligamento ioepiglótico, la epiglotis acá, y toda esta zona verde un poquito más oscura es la zona que llamamos supraglotis, la zona roja es la zona que llamamos glotis, y la zona amarilla aquí abajo es la zona que llamamos subglotis. Eso es para que podamos ver cómo es entonces esa estructura interna de la laringe. Entonces todo ese epitelio es respiratorio, y aquí en las cuerdas vocales pues epitelio plano estratificado. Los músculos de la laringe. La laringe tiene dos grupos musculares, unos que se llaman músculos extrínsecos porque están por fuera de la laringe, y unos que se llaman músculos intrínsecos porque están por dentro de la laringe. Los músculos extrínsecos son los supraioideos y los infraioideos, y porque están por encima del ioides y por debajo del ioides. Y los músculos intrínsecos se dividen en tres grupos: los aductores, que son que separan, los aductores, que son que acercan, y los tensores de las cuerdas vocales. Esos son los tres grupos musculares de los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, los músculos extrínsecos, los supraioides. Los supraioides básicamente tenemos el músculo digástrico con su vientre anterior y posterior, el músculo estiloioideo, el músculo genioioideo y el músculo miloioideo. Esos son los supraioideos que están aquí dibujados en morado. Aquí vemos los músculos supraioideos. Los infraioideos, que también le llamamos, son los músculos ancitados del cuello, tanto los supraioideos como los infraioideos, aquí están dibujados en morado de nuevo, pues están en dos planos, un plano superior y un plano más profundo. Tenemos el externo tiroioideo, es decir, externo tiroioideo, tenemos el tiroioideo, tenemos el homoioideo, y tenemos el esternoioideo, del esternón al ioides. Homoioideo del homóplato al ioides, del tiroides, tiroioideo del tiroides al ioides. Externo tiroioideo va del esternón al tiroides al ioides. Esos son los cuatro músculos infraioideos que le llamamos. Aquí vemos otro esquema igual de los infraioideos. Es un esquema un poquito más diseñado, donde están ellos
un poquito más separado. Se puede ver el estiloideo, que corresponde, aquí se puede ver el digástrico, es decir, que aquí están los un poquito más separados los músculos extrínsecos de la laringe. En cuanto a la musculatura intrínseca, decíamos que son los aductores. Aductores significa que separan las cuerdas vocales, los aductores ADD que acercan las cuerdas vocales y los tensores de las cuerdas vocales, de los intrínsecos de la laringe. Igual aquí otra vez una vista de cómo los músculos intrínsecos, importante, este que está aquí, que es el músculo cricotiroideo, acá en la imagen de la izquierda, el músculo cricotiroideo en su imagen lateral, es el único de los músculos de la laringe, de los músculos intrínsecos, importante que se acuerden porque quizás lo preguntamos siempre, es el único de los músculos intrínsecos de la laringe que esté inervado por el nervio laringeo superior, es decir, la rama muscular del nervio laringeo superior da inervación directamente a este músculo, que es el músculo cricotiroideo. Por demás, todos los demás músculos de la laringe están inervados por el nervio laringeo inferior, que también se llama laringeo recurrente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a tensión, ya le decía que el músculo cricotiroideo, que es el único que está inervado por el nervio laringeo superior, es el principal músculo tensor. Y aquí vemos como en la línea punteada, ¿qué es lo que hace? Echa hacia atrás todas las estructuras de la laringe para darle tensión al ligamento vocal y a las cuerdas vocales. Ha ayudado un poquito con el que produce relajación, que es el músculo vocal y el tiroaritenoideo, que son los que dan un poquito de relajación a la cuerda vocal. En cuanto a abducción significa separar las cuerdas vocales. Tenemos aquí el cricoaritenoideo posterior. El músculo cricoaritenoideo posterior es el que separa entonces las cuerdas vocales. En cuanto a la aducción, al cierre, pues tenemos básicamente dos músculos, el músculo cricoaritenoideo lateral y el músculo aritenoideo transverso. El cricoaritenoideo lateral junto con el aritenoideo transverso son los que van a dar la aducción, van a dar el cierre a las cuerdas vocales. En cuanto a la inervación que le decía ahorita, pues la inervación está dada por este nervio, que es el nervio laringeo superior y laringeo inferior. Los dos son ramas del nervio vago. Pues el laringeo superior, el nervio vago, lo da alrededor del hueso hioides y da una rama muscular que se queda sobre el músculo cricotiroideo y de una rama interna que va directamente al músculo, que va directamente a la mucosa supraglótica. Y tenemos el nervio laringeo inferior que viene por el surco tráqueo-esofágico y da inervación a todas las estructuras internas de la laringe. Aquí lo vemos el nervio laringeo inferior. Entonces, recapitulando, nervio laringeo superior tiene dos ramas, una rama externa que va al músculo cricotiroideo, que es la rama muscular, y una rama interna que es una rama mucosa que se introduce a la mucosa de la supraglotis. Y tenemos el nervio laringeo recurrente que viene por el surco tráqueo-esofágico y va a inervar todos los músculos intrínsecos de la laringe. Es bueno recalcar y saber que el nervio laringeo recurrente izquierdo es más largo que el nervio laringeo recurrente derecho. El nervio laringeo recurrente izquierdo es torácico, es decir, a nivel cerca del callado aórtico, cuando el nervio vago desciende, pues cerca del callado aórtico provoca y forma ese nervio que regresa, y por eso se llama recurrente. Entonces el nervio laringeo derecho, pues básicamente cerca de la subclavia, entonces es un poquito más corto el nervio laringeo recurrente. En cuanto a la irrigación, básicamente la irrigación está dada por las arterias, se llaman laringeas, tanto superior como inferior. La laringea superior es rama de la arteria tiroidea superior, y ustedes saben que la tiroidea superior es rama de la carótida externa, y la laringe inferior es rama de la arteria tiroidea inferior, y la tiroidea inferior es rama de un tronco de la subclavia que se llama tronco tirocérvico escapular. Entonces de ahí esa es la irrigación de la laringe. Aquí un esquema que no se ve tan claro de la irrigación de la laringe. En este lo vemos un poquito más claro, donde vemos la
En este lo vemos un poquito más claro, donde vemos la carótida externa y cómo da la tiroidea. Y entonces ahí está la tiroidea inferior, tiroidea superior, y ellas dos son las que van a dar las arterias laríngeas. La función básicamente de la laringe, la principal función de la laringe es la función de esfínter, ser un esfínter, la función esfinteriana. Esfinteriana significa que evita que se vayan los elementos al espacio aéreo, a las vías aéreas superiores. Aparte de eso, la fonación, que es importante, el hablar, la fonación y la estabilización del tórax en el levantamiento. Es decir, cuando uno va a hacer un esfuerzo, él cierra la laringe para ayudar al levantamiento. Pero la principal función de la laringe es la función del esfínter. Evitar que se vayan cosas por ahí por la laringe para que la persona no se obstruya y se obstruyan las vías aéreas superiores. Esto fue así básicamente una revisión rápida de la anatomía. Si tienen ustedes alguna pregunta, pues entonces ya la estaremos contestando en el momento oportuno.